Gracias por seguir en sintonía de Argumentos o conversando con Luis Famayor Toro, es rector de la Universidad Central de Venezuela. Y mencionábamos usted hacía esa mención de, bueno, recomendaciones que hace hacia el gobierno, también recomendaciones que hacer hacia la oposición y cómo avanzar realmente a obtener una estabilidad en nuestro país que parece pues un sueño lejano y que toca pues construirlo, irlo paso a paso, realmente cómo avanzar a esas posibilidades o a que eso sea una opción, no solo una posibilidad, sino una realidad. Bueno, yo lo he dicho, hay mucha gente que cuando uno habla de eso, lo acusa de que uno quiere pasar la página, como que quiere olvidar. Yo lo he dicho en otros programas aquí mismo en Globovisión. He dicho que cuando uno lee un libro, uno pasa la página y pasa la página y pasa la página, pero no se le olvidan las páginas anteriores. Porque si se le olvidaran las páginas anteriores, no entendería lo que está ocurriendo. No, y que hay que también Entonces, aprender de las páginas anteriores, por eso, entonces, de los errores anteriores. pero uno no se puede quedar en una sola página. Uno no se puede quedar en el 28 de julio. No se puede, porque la política continúa, el país continúa y la política continúa. Y aquí van a venir nuevos procesos electorales. ¿Qué vamos a hacer en esos procesos electorales? Los vamos a ignorar. Los vamos a ignorar. Y el próximo que viene es el parlamentario. Bueno, que va a haber procesos electorales, ya incluso el mismo Jorge Rodríguez lo anunció. Entonces, va a haber procesos electorales. La vida no se va a detener, aunque tú quieras detenerte en el 28 de julio. Entonces, eso hay que entenderlo. Y la gente ¿cómo prepararse eso no es pasar la página, eso es entender la realidad. La política continúa, la política no se acaba. Y quienes quieren hacer política, entonces tienen que estar en esa actividad política. Y entonces tienen que actuar en función de los nuevos retos. Y tendrán que pensar en las nuevas elecciones, independientemente de lo que piensen de lo que ocurrió el 28 de julio. Lamentablemente, el 28 de julio no está claro posiblemente para nadie, ¿verdad? Bueno, es lamentable que eso haya ocurrido. El gobierno tiene una parte de responsabilidad allí. Ha podido, por ejemplo, presentar los resultados, los escrutinios, y publicar los escrutinios, cosa que no hizo. La actitud del Consejo Nacional Electoral de Elvis Amoroso fue realmente absolutamente muy mala, muy mala. No se entiende que una persona con tanta experiencia política cayó en una situación como la que fue su primer boletín, en donde hablaba de una ventaja que ya era irreversible y faltaban 2.300.000 votos por escrutar en sus cuentas, ¿verdad? Sin además presentar ninguno, digamos, los porcentajes eran todos completos, pues eran en cero, no habían comas. Fue realmente una actitud muy mala de Elvis Amoroso. Yo no sé si el gobierno pretende continuar con ese Consejo Nacional Electoral que, bueno, no tiene credibilidad. ¿Qué debería pasar? No tiene credibilidad ninguna. El gobierno debería cambiar ese Consejo Nacional Electoral nuevamente como se hace con la Constitución, pues, como se hace con el proceso constitucional. Yo creo que eso es una de las cosas que debería hacer el gobierno. El gobierno debería también buscar una composición del Consejo Nacional Electoral distinta del 3-2 que nos tiene acostumbrados. No, 3-2 no, 2-2-1. Y que el 1 lo escojan los otros 4. De tal manera que sea una cuestión imparcial y que sea realmente un consejo electoral imparcial que rescate nuevamente la credibilidad de la gente. Porque, quiérase o no, le guste o no al gobierno, la gente no cree en ese Consejo Nacional Electoral, con razón o sin razón. Ojo, yo no estoy aquí poniéndome del lado de nadie, pero con razón o sin razón, la gente no cree en el Consejo Nacional Electoral. Y la única forma de rescatar la credibilidad es, un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero no 3-2, sino un nuevo Consejo Nacional Electoral que se ciña a lo que dice la Constitución, donde los rectores no es que ayer eran militantes del partido, renunciaron ayer y hoy los nombro miembros del Consejo Nacional Electoral. Pues eso es una burla. Eso es una burla a la Constitución, simplemente. Entonces, ese tipo de procedimientos hay que erradicarlos totalmente de la política. Un Consejo Nacional Electoral con 2 de un lado, 2 de otro, los mejores además, los mejores de la oposición y los mejores del gobierno, los más honestos, los que tengan más autoridad, los que la gente vea con más seriedad. Y entre esos 4, escogen uno que sea el presidente. De tal manera que ese nuevo Consejo Nacional Electoral tenga autoridad moral que comience a rescatar la credibilidad de la gente en nuestro sistema electoral, que supuestamente era el sistema electoral más perfecto del mundo y que de la noche a la mañana se transformó en el más vulnerable del mundo, porque lo hackean
billones de veces, que antes no lo hackeaba nadie, porque era muy seguro, estaba fortalecido, ahora de repente perdió esa fortaleza y lo hackea ahora todo el mundo. Los miles de veces todos los días, cientos de miles de veces todos los días, han dicho por allí. Entonces, rescatar eso es importantísimo si queremos seguir adelante. Y yo creo que el gobierno debería empeñarse en eso. Y Maduro debería empeñarse en otras cosas, además, en atender las necesidades de la población. No podemos seguir con un salario mínimo de $2,5. Esta diferencia, esta escapada del dólar paralelo con respecto al dólar BCB, lo que está demostrando es que al final no tenían el control del dólar. Es decir, que el economista que les está dando los consejos para eso no sirve. No sirve, cámbienlo, búsquense otros. Tienen gente para eso. Entonces, y busquemos fórmulas que le permitan a la población venezolana recibir parte de ese incremento del PIB de que tanto se ufana el gobierno. Hemos crecido más que Argentina, hemos crecido más, pero la gente no siente ese crecimiento. Porque la participación de los salarios en el PIB está por debajo del 20%, cuando en el pasado estaba en el 40%. ¿Por qué si el PIB sube, los salarios no suben? ¿Por qué? El economista brillante del gobierno debería explicarnos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí estamos hablando de PIB que sube, eso significa riqueza real que se produce. No estamos hablando de riqueza, digamos, generada por la maquinita que produce billetes del Banco Central. No, estamos hablando del PIB, de producción de riquezas nacionales. Si esa producción de riqueza nacional aumenta, tiene que aumentar también la participación de los salarios en la misma. Y no solamente la participación del capital, que se ha mantenido. La del capital se ha mantenido, la de los salarios no. ¿Cómo se entiende que un gobierno supuestamente revolucionario y socialista no privilegia al trabajador, sino privilegia a los empresarios? ¿Cómo se entiende eso? El presidente tiene que cambiar eso. Tiene que cambiar eso, porque eso ya no se entiende y más adelante se va a entender menos. Claro, parte de esas medidas que, bueno, usted evalúa que para el 2025 deberían aplicarse y que también centrarse en qué hace falta, porque como decíamos, mientras continúe la coyuntura a nivel político, se afecta también la economía, se afecta también las relaciones internacionales, se afecta la inversión, que en ese sentido pues puede ayudar y estimular la economía en nuestro país. Bueno, sí, tenemos que, yo creo que fue un avance en lograr conversaciones con Estados Unidos, que permitieran comenzar la explotación petrolera en Venezuela, por parte de Chevron y después por parte de otras empresas, aunque nos demuestra esa situación que estamos agarrados por el cuello por el imperio del norte. Estamos agarrados por el cuello. Sin embargo, fue un avance y es un avance que se le debe a este gobierno. Fue el gobierno quien llevó adelante ese avance en sus conversaciones directas. Bueno, el gobierno tiene que ver cómo logra mejorar esa situación. ¿Cómo logra también tener otros ingresos petroleros, incluso que no sean solo los de Chevron, que también ingresen al país? Y cómo eso se refleja y filtra hacia la población en general y hacia los trabajadores en general, mejorando la calidad de vida de los venezolanos, porque al final es eso lo que queremos. No se quiere el gobierno para estar en el gobierno, yo supongo, ¿no? No, queremos el gobierno porque queremos estar en el gobierno y la gente. Se quiere el gobierno para que la nación venezolana viva cada vez mejor, para que los venezolanos vivan cada vez mejor. Para eso es que se quiere un gobierno, por lo menos un gobierno que se llama revolucionario. Lo otro se supone que eran los del pasado. Pero si se va a comportar el gobierno igual al gobierno del pasado, bueno, hemos hecho muy poco entonces. Por otro lado, ¿qué opina usted también de algunas de las medidas que se han anunciado? Mencionado, por ejemplo, Maduro de hablar de una reforma de la Constitución. Bueno, yo no sé en qué consiste la reforma constitucional, pero por las declaraciones que han dado algunos de los dirigentes del gobierno, pareciera que la reforma constitucional lo que quiere es, desde el punto de vista electoral, evitar sorpresas como la que ocurrió el 28 de julio. Quiera o no, sin meterme a discutir quién ganó o quién no ganó el 28 de julio, ¿verdad? Hubo una sorpresa el 28 de julio.
Hubo una sorpresa para el gobierno el 28 de julio. Y el gobierno no quiere que esas cosas vuelvan a ocurrir. Entonces el gobierno quiere blindar un proceso que no tenga ese peligro. Yo no quisiera que eso significara Cuba, que eso significara que vamos a buscar un sistema electoral donde el voto no es directo, no es universal ni es secreto, por ejemplo. Yo creo que el voto directo, universal y secreto fue una gran conquista venezolana y que eso no se debe perder y que eso hay que defenderlo y que eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No quiero pensar que se está pensando en un sistema electoral que no tenga esas características, como mecanismo para evitar sorpresas electorales o como mecanismo para que un partido se eternice en el poder, como se eternizó en el poder el Partido Comunista Cubano, por ejemplo. No quiero pensar que eso es lo que se está pensando aquí. No digo que se esté pensando, no quiero pensar que estén pensando eso. Quiero ser claro, pues. No quiero pensar, no quiero ser mal pensado, pues, si se quiere. Entonces, esa es mi opinión en este momento sobre la reforma, hasta tanto yo vea cuál es el texto de esa reforma. Claro, y quienes también opinan que para que se apruebe esta esa reforma tiene que llevar, debe tener un referendo consultivo. Tiene que ir al referéndum. Aparte, si es una reforma grande, tiene que haber una constituyente, entonces, pues eso es lo que dice la Constitución. Tiene que haber una constituyente. Llama mucho la atención que el gobierno entonces perdió. Ahora está hablando de una reforma constitucional, pero el gobierno tuvo una constituyente que eligió en el 2017, 18 por ahí, que terminó sin haber tocado la Constitución. Pero ahora sí se necesita una reforma constitucional. Pero entonces en el 2018, 19 no se necesitaba. Entonces, ¿para qué se nombró esa constituyente? Para hacer leyes constitucionales, que es una cuestión totalmente inconstitucional. Y que fue lo que hizo al final. Hacer leyes que se enfrentaran con, que se opusieran a las leyes de la Asamblea Nacional del 2015, en la cual habían perdido la mayoría parlamentaria. Entonces, fíjense cómo cuando se hacen cosas de ese tipo, terminan después poniendo en evidencia a los autores que creyeron que se estaban comiendo, digamos, la situación con esa constituyente, pero que a la larga lo que se ve es que no modificaron la Constitución con esa constituyente y ahora resulta que se necesita modificar la Constitución. ¿Ves? Claro, parte de las acciones que están allí pues en desarrollo y que habría que esperar también qué se anuncia y qué comunica también el gobierno nacional. Pero es importante saber y que la gente sepa también qué se debe esperar, qué se debe evaluar y parte de esas próximas acciones. Se nos acaba el tiempo, profesor. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ti por la invitación y mis saludos a Rosa, que sé que debe parir esta semana. Está cercana, esta semana, cercana. Está en la semana 38, me dijo. Así es, está cercana de ya. Muy cercana al parto. A su bebé y lo vamos a celebrar por aquí en Argumentos. Me invitan. De seguro. Gracias al profesor Luis Fuenmayor por acompañarnos, es rector de la Universidad Central de Venezuela, y gracias a ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Argumentos. Les recordamos nuestras redes, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, @sorienmi, mi cuenta. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.